Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. Miren nomás desde dónde los estamos recibiendo el día de hoy, desde uno de los lugares más preciosos y más emblemáticos aquí de Quintana Roo. Así es, hoy estamos disfrutando del Hotel Xcaret México. Al fin tuvimos la oportunidad de venir a hospedarnos y vivir la experiencia completa de este maravilloso hotel. En efecto, agarramos una promoción desde el año pasado y dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos a disfrutar del Día del Amor y la Amistad a Hotel Xcaret México? Aunque técnicamente el fin de semana no cayó en 14 de febrero, sí. Estamos viniendo este fin de semana para festejar y celebrar nuestro amor. Estamos súper contentos de estar aquí, ya listos para disfrutar la experiencia y con mucho gusto compartirla con ustedes para que también lo vean, lo chequen y pueda ser una oportunidad y vengan ustedes también a conocerlo. Quizás alguno de ustedes se habrá dado cuenta que en el canal ya tenemos un video de Hotel Xcaret México. Nada más que ese video es una guía express donde abarcamos toda la parte técnica del hotel, las áreas, habitaciones específicas. En este video lo que vamos a tratar de mostrarles es más la experiencia como de huésped estando aquí en el hotel y pues nada más disfrutar, pasárnosla bien a gusto, porque miren nomás qué maravilla de lugar tenemos aquí atrás de nosotros. Además el día está empezando hermoso, súper rico, listos para hacer todas las actividades y disfrutar de este hotel. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues ya check-in listo, ya me encargué yo de todo el papeleo. Miren, ya nos dieron nuestros brazaletes para el All Fun Inclusive y también nos dieron habitación, entonces ahorita les vamos a ir a mostrar la habitación. Bueno, así como vieron, se abren todas las habitaciones del Hotel Xcaret México con su pulserita, pueden abrir las habitaciones, es su llave del cuarto, como también para los shelfies y para entrar a los parques. Les vamos a mostrar nuestra habitación. ¿Esta qué categoría de habitación es? Estamos en la Suite Garden en Casa Tierra. Casa Tierra. O sea, en otras palabras, es la categoría de entrada. Esta es, por así decirlo, la habitación más básica que ustedes van a encontrar en este hotel. ¿Qué les parece si empezamos por la parte de aquí al lado, que tenemos el baño, la tina, todo esto, y ya después nos pasamos a lo que está un poco más bonito e interesante? Vamos. Pues aquí tenemos el baño, súper lindo, siempre con toda la vista a las otras partes de la habitación. Te dejan las amenidades, que a mí me encantan siempre los botecitos que te deja Xcaret, están súper padres. Por aquí te ponen igual jabón, doble lavabo, y de este lado está la tina de hidromasaje, a ver si esta vez sí la utilizamos. Igual te dejan burbujas y sales de baño. Buenísimo. Y por aquí tenemos lo demás del baño, que la luz. Wow. Vamos por aquí. Ay, mira, Rosita, qué bella está la regadera, los azulejos están súper bonitos. Creo que se llama Lambril, corrígeme si me equivoco. Lambril, sí. Y este es de Guadalajara, de mi tierra. ¿Y acá qué nos dejaron? Te dejan acondicionador, body wash y shampoo con X. Con X de México. Shampoo con X de México. Y acá tenemos el closet, que chequen con su luz automática de sensor de movimiento. Les dejan dos sombrillas y ahorita les voy a mostrar, pero acá tenemos la bolsa de playa, que es de cortesía, se la pueden llevar a su casa, la bolsa de la ropa sucia y dos batas. Ahora aquí ahorita tenemos un dilema, porque según nosotros desde esta categoría ya te dejaban pantuflas, pero no las vemos. Ahorita vamos a preguntar. Ahí está. Ah, bueno, y la báscula para ir midiendo cómo va el tema de la comida y los kilitos. Muy importante siempre. Y la última puerta.
baño. Qué bien. Y oye, a ver, todos los baños de los hoteles Xcaret siempre tienen un truco que está increíble y se los vamos a mostrar siempre que vengamos. Ahí les va. Miren, como podrán ver, ahorita no se puede ver absolutamente nada, pero Natalia le pica, pícale otra vez, a ver, bebé. ¡Tarán! ¿Qué tal? Vente, bebé. Ahora les vamos a mostrar. Miren, chequen esto. Miren estas talaveras, qué bonitas, pintadas a mano por artesanos de Puebla. Igual estas florecitas, estas plantitas, son todas plantadas aquí en Xcaret. De hecho, cuando van al parque Xcaret, tienen un montón de plantas de esas, ¿verdad? A ver, muéstrales lo demás, mi amor. Sigamos el recorrido breve. La recámara. La cama súper amplia, súper cómoda, la verdad. Las camas de Hotel Xcaret son comodísimas, las almohadas son deliciosas, con ganas de ya quedarme a dormir. Por dos, y aparte, ¿ya vieron cómo está tan lisita toda la cama? Eso es porque todas las camas cuando las tienden, las planchan. Entonces queda así prácticamente perfecto, porque imagínate, yo siempre me he preguntado, ¿cómo le hacen para que les quede tan bonito? Yo tiendo la cama de mi casa a veces y no me queda así. No queda así. Luego chequen ese telar, tejido a mano por artesanos de Chiapas. Está súper lindo. Son como animalitos, ¿ya viste? Y no sé si aquí por cada casa cambie, pero al menos en Hotel Xcaret Arte, si recuerdan en ese video, dependiendo la casa en la que tú esperaras, el telar iba cambiando. Exacto. No estoy seguro si aquí sea igual, pero bueno, impresionante, precioso. ¿Qué más tenemos aquí, mi amor? A ver. Bueno, por aquí hay una salita, un sofá con las mesitas. ¿Y ya viste que te dejaron un libro a ti que te gusta leer? Mira. ¿Qué dice? ¿Sueños? Sueños. La historia detrás de Xcaret, el mejor parque del mundo. ¿Ese en cuánto tiempo te lo lees, mi amor? Interesante. Pues. Ya está subrayado y todo. Pero del libro yo dije, no. Ya lo leyó alguien como yo. Pero bueno, a ver, seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? Pues por aquí tenemos, bueno, aquí al lado de la cama tienen todo el control para lo de la luz, el control de la tele, el teléfono, te dejan las conexiones ya sea USB o con cajita para regular el aire, un cajoncito con una libretita, miren, todo bien lindo. Este control está muy padre. Y enfrente está, pues, el tocador, la mesa para acomodar tu equipaje, tus cosas, los cajones, una lámpara. Este Onyx también es de Puebla. Es que algo que a mí me gusta mucho de Hoteles Xcaret es que ellos realmente ponen el alto todo lo que es hecho en México, además de que apoyan a las economías locales comprando, utilizando mercancía que es hecha aquí en México. Igual esos cojincitos son tejidos a mano por artesanos chapanecos. Eso es muy bonito, muy correcto. Esta puerta de aquí nos lleva al frigobar. Creo que es del otro lado. Del otro lado. Súper surtido, aguas, refrescos, cervezas, juguitos, porque ya saben, es un hotel familiar, también les dejan a los niños. Y chequen esto, las botellas de agua aquí, como son, Hotel Xcaret es uno de los hoteles que tiene premios a ser de los más sostenibles y ecológicos. Por tanto, no te dejan nada de plástico en las habitaciones que puedan llegar a contaminar. Te dejan estas botellitas de vidrio que puedes rellenar, o también cuando pasa la camarista te la puede rellenar. Y ahí les paso un tip para que no les pase como a mí. Yo dije, oye, pues no me dejaron el destapacorcho para quitarlo. No, la botella tiene un truco, nada más se atornilla así. Me hubieran visto aquella vez yo con una llave. Tardé. Casi llamábamos ya a alguien que nos viniera a ayudar porque moríamos de sed. Pero no, nada más se desenrosca. ¿Qué más? Este detalle a mí se me hace muy, muy padre. Te dejan aquí la bocinita Bose. Tú puedes aquí poner tu musiquita. Igual te sirve como despertador. Y pues tiene obviamente súper buen sonido. ¿Qué más, amor? Ay, pues es que es la pantallita, pero creo que hay que iniciar sesión. Ahorita lo checo con el papelito que nos dieron. El menú de room service, que es delicioso también. A ver si tenemos oportunidad de pedirnos algo. Otra libretita. Y pues ya aquí enfrente donde está la mesita para trabajar o para comer, te dejan la cajita de la felicidad. Nespresso. Nescafé, perdón. Y ¡uy! La cajita de la felicidad. A ver. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Aquí hay mazapanes, obleas, cacahuates, gomitas y unas barritas nutritivas. ¡Qué delicia! Bueno, y unas papitas. Ay. ¿Qué les parece? Y ahora vámonos ya a lo último.
Imagínense todo lo que les tenemos que mostrar en la habitación, de cuánto te consienten aquí en este hotel cuando vienes. Ahora vamos a la terraza. Ay, creo que hay que picarle aquí. Disculpen. Uy. ¿Qué tal tu hamaquita? Aquí en la selva tropical del Caribe. Estamos justo enfrente del buffet, lo cual está súper bien. Es una habitación súper bien ubicada, sales y está las trajineras y la alberca principal, y del otro lado está el lobby, los restaurantes y la otra alberca con el pool bar y todo. O sea, quedó súper bien, me encantó la ubicación de la habitación, no hay que caminar casi nada para llegar a los puntos importantes. Totalmente de acuerdo, amor. Bueno, pues ahora nos toca ir a desayunar porque no cenamos, imagínense, se nos olvidó cenar, estábamos tan emocionados, nos quedamos dormidos y pues ya tenemos hambre. Los vamos a llevar a uno de mis lugares favoritos, el paraíso de los gordos, diría yo. Ya ven, siempre cuidando la dieta, pero en Hotel Xcaret es que no se puede. Aquí las calorías, aquí no se preocupen, las calorías no cuentan. Aquí no cuentan, no se Vámonos. la gente. Vámonos a comer. Ya estamos dentro aquí del restaurante El Mercado de la Merced. Vamos a degustar este precioso y muy delicioso buffet que ya hemos probado en nuestro anterior video. Así que acompáñenos. Acompáñanos a disfrutar de este manjar mexicano. Ahora sí, listos, ya nos servimos todo lo que vamos a desayunar el día de hoy. Vamos a ver qué se sirvió Natalia. Pues yo me serví, se me antojó un buen la quesadilla de cochinita, se ve súper rica la cochinita, un poco de chilaquiles y fruta. Qué fit. Sí, un poquito de todo. Yo igual apenas me enteré que había cochinita y combinado con una quesadilla, dije, eso es para mí. Entonces me serví mi quesadilla de cochinita. Aparte me pedí una cecina de Yecapixtla, ahí les voy a mostrar. Se ve súper rica. Agüita de horchata, jugo verde y bueno, Natalia se pidió un atole y 2 panes dulces. Ah, sí, un atole. Que se llaman muelas, estos panecitos dulces. Uy. Ya tienes hambre. Así que pues vamos a inaugurar este desayuno en Hotel Xcaret, México, por el Día de los Enamorados. Dale, bebé. Provechito, a ver, vamos a probar la quesadilla de cochinita México porque siento que... Aparte había salsa habanero. ¿Qué tal? ¡Qué delicia! En quesadilla está buenísima. Bueno, como Natalia ya probó la quesadilla de cochinita pibil, pues yo voy a probar la cecina. Oh, primera impresión, muy suave, muy suave. Qué bárbaro. Sí. Quiero. Lo voy a preparar con limón. Qué barbaridad. Muy rica. Me gustó. Está muy suave. Vean nomás, vean cómo se corta. Facilísimo. Ni siquiera es cuchillo de carne, es de los de mantequilla. Vean nomás. Ponemos tantita salsita. Ay, segundo. Perdón. Tengo 3 años. Ahí está. Ayuda. ¿No querías pan? Ay, no, estoy súper llena, pero
estuvo muy rica la bolita que nos comimos. ¡Panadero! Listo, terminó nuestro manjar mexicano en el mercado de la Merced. No saben qué cosa tan deliciosa. Me siento muy satisfecho, pero muy insatisfecho de saber que no tengo más estómago para seguir comiendo más. No cabe más, se los prometo que yo quedé llenísima. O sea, me serví la quesadilla de cochinita que estuvo deliciosa, de verdad. Tienen que probar la cochinita de Xcaret. El atole también estaba muy bueno. A mí me encanta. Nunca tomo atole en mi vida diaria, pero cuando vengo a Xcaret siempre los pruebo porque están muy buenos. El agua de horchata, el agua de horchata estaba riquísima, pero eso llena un buen. Y la cecina, 10, ¿eh? Siempre aquí se come delicioso. Sí, totalmente. 10 de 10, aunque sea buffet, de buffet no tiene nada, no. Todo está preparado en el momento. Es increíble. Fresco, en serio, la comida deliciosa. Increíble. Y ahora pues vamos a seguir disfrutando del hotel. Vamos a empezar. Ahora sí que ya esta aventura ya se inauguró todo. Ya estamos listos con fuerzas, con mucha energía para disfrutar de todo lo que podemos hacer en el hotel. Perfecto, pues vámonos. Llegamos ahora a estas caletitas que se ven bien bonitas. Miren, está aquí atrás de nosotros esta alberca, luego las habitaciones donde está nuestra habitación. Allá tenemos un bar y aquí un acceso como tipo de playa hacia el río y camastros para disfrutar. No manches, chequen esta cueva, está padrísima. Wow. Pues yo creo que aquí vamos a dejar nuestras cosas y vamos a disfrutar un rato del río, que probablemente va a estar frío, ni modo, pero así toca. Ay, qué padre está esta entradita también. Miren. Qué belleza. Oigan, bien importante, aquí a la hora de entrar al río es obligatorio el uso de chalecos salvavidas, si no los van a venir a sacar. Y aparte por seguridad, pues pónganselos, no pasa nada. Y aparte de estos chalecos están súper cómodos, ni estorban, vale la pena. ¿Cómo que no está fría? Está helada, amor. Un poquito fría. Oh, mira ese pecesote. Ahí vamos, la verdad es que está... Bueno, pero me he metido a cenotes más fríos, eso sí. Por eso te digo, ¿no está helada? Así Pues helada. así, ya va uno... O sea, conforme vas bajando sí se va sintiendo un poquito más frío. Pero... Es que, ¿sabes qué? Se metió el sol, entonces está el aire y no hay sol y eso da más frío. Ay, cabrón. Sí, vamos a poder. Ahí voy. Yo digo que es más rápido, así, en rápido. ¿De golpe? De golpe, sí. Dale, pues ponme el ejemplo. Yo siempre tengo que hacerle que ponen el Sí, mi amor, tú eres más valiente que yo. Bueno, pero no me voy a mojar. No lo mojes. Dos. Y... 3. No está fría, ¿viste? Está helada, te estás congelando. 3 horas más tarde. Está muy frío. Estás temblando, eres un exagerado. No está tan fría, está rica. Se los prometo que no está tan fría. Ya, por fin. Ya metí todo. Ay, me costó. ¿Qué tal, amor? Está súper deli. Aparte ya, miren, ya salió el solecito. Sí, eso sí. Oigan, cuando lleguen al río, fíjense hacia dónde está fluyendo el agua, porque si no les va a tocar nadar contracorriente y eso se pone bien cansado. Quiero ver si les alcanzo a grabar estos pecesotes, bro. Chequen qué tranquilito esta parte del río. Y aparte acá todo rodeado de hamacas. Qué bárbaro. Qué hermoso.
Pequeña parada técnica para sacarnos una fotito en una de las hamaquitas porque nos gustó mucho. ¡Woo! Ya nos salimos del río porque llegamos a una parte donde topábamos ya con el otro hotel que está aquí al lado, que es Hotel Xcaret Arte, que ya tenemos un video de ese hotel por si no lo han visto, que los vamos a dejar. Pero ¿qué tal el río, bebé? Estuvo deli, el agua súper fresca, súper relajante. La verdad nos la pasamos padrísimo, descansamos, no lo recorrimos así todo, pero quisimos como descansar y estuvo ideal. Además el clima se prestó y pues muy descansados ya estamos. Qué rico. Muy bien, pues ya nos salimos del río, estuvo súper relajante, pero bueno, ya listo. Mañana nos vamos a volver a meter y ahora estamos llegando a la alberca principal del hotel, que está justo apenas entran, pasan esos puentes y está increíble. Esta alberca es una alberca infinity con vista al mar. Y además tiene un restaurante que se llama Trajinera, ¿verdad? Ay, que es huele donde bien vamos a comer. rico. Ay, pero está súper bonito. Hoy el clima estaba muy raro. Antes, cuando salimos del río, empezó a llover bien fuerte. Y ahorita, no. El sol está delicioso. Así es Cancún y Así Riviera tal Maya. cual es Cancún. Y pues ya tenemos hambre, así que vamos a ir a Trajinera y a comer. Ahorita les mostramos. Y después chance nos metemos a la alberca, nos tomamos unos drinks y deli. Hoy venimos relax. Wow, miren, una familia de lagartijas. Les voy a mostrar. Se fueron. No manches, amor, se acaba de poner el de las marquesitas aquí afuera. Uy, vamos. Ay, qué delicia. El de las marques. Está la fila enorme. Hola, bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Ya tenemos mesa aquí en el restaurante Trajinera. Este es un restaurante de mariscos, ¿no? Me parece que sí. Sí, ahorita voy a preguntar bien, pero según yo es de mariscos a un estilo en específico. Miren, nos encantó el centro de mesa, es una mini trajinera. Está preciosa. Y aquí tiene un menú, no sé de qué, pero tiene un menú. ¿Por qué tendrá menú? Según yo es buffet. Vamos a pasar al buffet y ahorita les mostramos. Pues miren, yo ya estoy listo. Me pedí varias cosas, ahorita se las voy a mostrar, pero esta es una que se llama pulpo enamorado, una tostada de pulpo enamorado. Esta es una tostada de pulpo con chipotle, no es cierto, es de atún con chipotle, no pulpo. Y un cóctel de camarón normal para ir calentando motores, porque yo creo que sí me voy a servir otras cosas. Y ahorita a ver Natalia que nos traiga lo que se pidió, porque ella todavía no ha regresado. ¿Qué te pediste, amor? Mucho. Ay. A ver, muéstranos. Un montón de camarones. Todos los tipos de camarones, vean. Aguachile de camarón, camarones a la diabla, camarones al ajo, camarones al ajillo. Me encantan los camarones. En mi otro plato un poquito de pasta al chipotle, creo, un pedacito de carne y calamar con almejas y camarones otra vez. ¿Qué probamos primero? Vamos a ver. Yo le traigo ya un poco al pulpo enamorado. Vamos a ver qué tal. Hey, do you have a chair in your room? Oigan, qué delicia. Vamos a comer, provechito. Ahorita nos vemos para platicarles ya qué tal estuvo todo. ¿Qué tal tu comida, amor? Ay, estuvo súper rica, me encantó. Sí, es de mariscos principalmente, pero los camarones estuvieron deliciosos, nos comimos todos. Totalmente de acuerdo. Oigan, las tostadas igual buenísimas, la de atún, yo creo que fue mi hit. Y también de los camarones que pidió Natalia, buenísimos los camarones a la diabla.
Todo muy rico, todo muy fresco, muy bien preparado. Y el servicio, como siempre, excelente también. Y nos dijo el mesero que la especialidad de este restaurante, así, lo más rico de lo más rico es, como Natalia pidió, así tus camaroncitos que te los preparen, ya sea al mojo de ajo, a la diabla o al ajillo. Cualquiera de esos tres. Bueno, no sé si haya más opciones, pero que eso era la especialidad de aquí. Estuvo súper rico, muy recomendado. Además, en este puedes comer más fresco. Si estás en la alberca y quieres salir, pues puedes comer sin tanta ropa ni nada. Entonces está súper práctico también y cómodo. Exacto. ¿Con queso de bola? Yo de puro queso de bola, por favor. ¡Wow! Están súper gordas. La marquesita más gorda que me voy a comer en mi vida. Gracias. Tomar una foto de Jimmy. Pues, ¿qué creen que nos pasó? Estábamos ahí en la fila de las marquesitas y nos llega el chef y nos dice, oigan, pues son los últimos, así que por tantito y no nos tocaba marquesita. Y para que ustedes sepan, las marquesitas, estos puestecitos se ponen de lunes a sábado en un horario de 2 a 5 de la tarde. Los domingos se van al brunch, entonces pues no van a encontrar marquesitas los domingos. Y ¿de qué te pediste? A ver, amor. O sea, primero miren el tamaño de esta marquesita, es enorme. Me la pedí de queso de bola con Nutella y súper lindo, o sea, la llenó de queso de bola, se ve deliciosa. Yo me pedí la marquesita de puro queso de bola, que es la auténtica. Pero ya nosotros hablando de marquesitas, y quizás ustedes ni saben qué son las marquesitas porque sabemos que es algo muy regional de aquí, de la península de Yucatán. Platícales qué es una marquesita. Es una cosa muy deliciosa y si tienen la oportunidad, pídansela, pero es como una crepa, la verdad, pero dura, la masa queda como tostadita, entonces cruje muy rico, y la tradicional es comerla con queso de bola, que es el queso que es muy común aquí en Yucatán. Es un queso un poquito salado, fuerte, entonces también combinarla sabe muy bueno. A mí me encanta combinarla con Nutella, que es con chocolate, pero igual le pueden poner, había crema de cacahuate, plátano, fresa, o la original como chabolín. Pero esta es deliciosa, les prometo, igual es súper y son calientitas. Xcaret es el paraíso de los gordos, ya les dije. Por eso me encanta. Ay, qué hermosos son estos puentes colgantes que hay en todos los hoteles de Xcaret. Ahorita vamos a ir yo creo que a la playa a ver qué tal está. Pero miren qué relajantes se ven ahorita las caletitas, la neta. Se ven increíbles. Súper tranquilo, el hotel está muy tranquilo, la verdad hemos disfrutado muy bien, no hay tanta gente, muy relax. En efecto, mi amor. Pues ya, nos vamos de la playa, de aquí del hotel. Que bueno, ahí les va. Ventajas y desventajas de la playa de Hotel Xcaret, México. Uno, pues como ya pudieron ver, realmente no hay playa, son puras rocas. Y siempre por lo general está en bandera roja, o sea, no que no es una playa muy
ad hoc para meterse. Pero donde sí se pueden meter y está bien a gusto para relajarse. En las caletas, que las caletas están preciosas, tienen su área de playa también muy amplia con camastros, y en las caletas sin problema pueden disfrutar porque no hay ni olas ni piedras, y donde pueden hacer kayaks con chaleco, porque si por ejemplo hoy el mar sí estaba picadito, aparte solo hay un área donde puedan meterse a nadar, de todo lo que abarca el territorio del hotel solo tiene como una pequeña área que ya abrieron, pero pues si quieren relajar, las caletas están perfectas. En efecto, y ahora también cuando hay época de sargazo, pues aquí el hotel no hay ningún problema, porque si hay sargazo en la playa, pues están las caletas, que pues es como una doble playa, realmente no hay problema, porque se alimenta de agua salada, ahí tiene unas entradas que le meten el agua a las caletas, entonces es como una playa aquí, tranquila. Exacto, siempre muy hay linda playa para meterse en Hotel Xcaret. Y para los niños está ideal también, para los niños está ideal. Está súper tranquilito, porque pues aparte es como tiene sus áreas bajitas, sus áreas no tan bajitas, pero es muy tranquilo el agua, muy lindo. Perfecto. Ahora les vamos a mostrar, miren. Buenas, oigan, ya pasó un rato, regresamos a la habitación, pusimos a cargar los teléfonos, nos metimos a la tina, no saben qué relajante. Natalia, todo el bote se lo vació de sales al bañero. Las burbujas. También le puso un buen de burbujas, así que tenemos la piel como de un bebé. Hidratada. Bien hidratadita y bonita. Ahora lo que vamos a hacer es ir a cenar, para ya después pues disfrutar de la vida nocturna del hotel. Tenemos en mente ir a cenar al restaurante de Las Cuevas, que es pues no estoy seguro si es de una especialidad como tal, pero lo que yo sí sé es que es de espadas, entonces te van sirviendo así como espadas, solo que no sé si son brasileñas o incluye otras cosas, por eso no les digo, pero es de carnes y es de los mejores, es de los que más nos han recomendado aquí en este hotel, ¿verdad? Sí, y hace rato que pasamos ya olía súper rico de que estaban preparando la comida, entonces ansiosos. Pues vamos a ver si podemos entrar, no requiere reservación, entonces pues a ver si no hay mucha gente. Primero a ver si llegamos porque Aparte, yo no sé ni no para sé dónde dónde vamos. vamos, la verdad. A ver, por aquí, ¿no? Un momento, ahora nos vemos por allá. A ver, amor, platícales, ¿qué es la primera cosa que nos acaban de traer? Nos llegó a la mesa chorizo argentino. Astro quemado, ¿no? Sí, astro quemadito, yo creo así es el color. No sé, vamos a probar. A ver, vale. Adelante, sí. ¿Eso de qué es?
Es vacío de res. ¿Quieres tu vestido de res? Sí, un pedacito, por favor, para los dos. Así es como vienen las espadas y ya ustedes le dicen cuánto, y con la pincita lo agarran y pueden. Gracias. Igual ustedes cuando les traen la espada pueden elegir el término en que quieren que les den su corte y a ellos ahí le van midiendo, ellos le saben. A ver, estabas a punto de probar el chorizo. El chorizo negro ya me asustó. ¿Por qué? Acá muy bueno. A ver, ya que estás, prueba tu vacío. Está bien. Ese no le gustó. No, ¿Qué está pasó? muy bueno, pero como que tiene unas partes muy chiclositas de la grasa. Pero está rico. El sabor está bueno. A ver, pues yo me toca. Este es el vacío. Es que a ti te tocó con menos grasita que a mí. Se ve muy bueno el tuyo. Bueno, nos trajeron igual molleja de res. Yo nunca lo he probado, va a ser mi primera vez, pero me lancé por unos limones. Entonces, ahorita a ver qué tal. Estaba a punto de probar mi molleja y miren nomás lo que nos trajeron. Lo que sobró de la picaña ya se lo iban a llevar. Le dije, no, espérate, déjame ese pedazo, por favor. Esta se ve súper jugosa, súper rica. Qué delicia, con limoncito y habanero. Sí, yo soy fan de la picaña. Bueno, ahora sí, voy a probar la molleja y voy a probar la picaña. ¿Grabas? ¿Ya le pusiste limón? Ya, molleja de res. Ahí va. Bueno, por si sí o por si no. Según yo sí. Es como comerte la grasita, me gustó. Ahora, la picaña, bueno, esta a mí siempre me gusta. Vamos a ver qué tal está esta. Más. ¿Qué es? La picaña estaba increíblemente deliciosa, de verdad. Si vienen a este restaurante, Esperen la picaña. sí, esta es de a fuerzas, obligada. ¿Qué tal? Está bien. ¿Rico? Miren, les hacemos una actualización de lo que nos han traído. Tenemos aquí, este es lomo de cerdo, pero marinado como con un jugo de piña o, sí, ¿no? Como mermelada de piña, algo así. Y habanero, ¿no? Y habanero. Y de este lado tenemos también top sirloin. Entonces, Natalia tiene lo mismo en su plato. ¿Cuál quieres probar? El top sirloin. Dale. Ya no me cabe nada, compañero. Ya no te cabe nada. Ay, mira, este estaba muy rojo. Salsita picante. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está caliente? Ujú. Bueno. Al parecer sí le gustó. Miren, yo voy a probar el lomito de cerdo. Muy bueno. Muy bueno. Like. El sirloin está muy bueno, ¿eh? Delicioso. Última. Que ya no vamos a comer más. Yo todavía quería probar el New York. Nadie come. ¿Saben qué hora acaba de llegar? La hora de empezar a gritar: Bruce, 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 Bruce. Tú puedes, Bruce, vamos, Bruce. Estoy muy llena, Bruce. Bruce, Bruce, O Bruce. sea, no me voy a comer esta grasa. Y este está muy rojo. Este sí. Y ya. No, es que sí es un buen de grasa y la neta sí está casi crudo eso. Sí, eso no me gusta. Así tan rojo, no. A mí me gusta así. Bien. 3/4. 3/4. Ahorita me lo como. Dale, Bruce, 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 Bruce. Siempre hay espacio para el postre. Nos pedimos como un volcán de chocolate tibio que se acompaña con helado de vainilla que se ve súper rico. Oh, qué delicia. Está relleno de chocolate. Doradito. Ay, Gracias. ¿Qué tal está? No manches. Está delicioso.
Me encantó. La verdad es que sí se ve bien bueno. Yo ¿No lo vas a probar? me estaba haciendo muy el de la dieta, acá muy fresa, pero pues ya fui. Ahorita lo voy a probar porque sí se ve muy bueno. Está delicioso. Sí está muy cañón. Cuidado. Ya salimos de cenar del restaurante de las Cuevas. Yo no sé cómo, pero venimos súper llenos. De verdad, yo vengo bastante lleno. Bueno, es que el de la picaña, el mesero nos dejó todo el corte. Sí, la pequeña estuvo súper fuerte. Yo me imagino que como pues ya se había acabado, es que venimos a cenar bien tarde, como a las ¿qué? ¿9:30? 9:30 y luego más la media hora. Entramos como a las 10. Y pues cierran a las 11. Cierran a las 11, entonces pues ya prácticamente fuimos de los últimos. Y yo me imagino que el mesero pues ya le había sobrado ese corte. Y dijo, toma. Y dijo, pues miren, de que se tira, que se lo coman ustedes, Claro. pues nosotros. mejor que engorde chabolín. Entonces pues ya, Pero aún así, muy o sea, bueno. está delicioso, pero el tema de comer así en tiempos y que te van sirviendo poco a poco como que hace que te llenes más, porque Ujú. casi no nos servimos nada de De las barras. las barras, pero yo también estoy llenísima. El postre estuvo riquísimo, todo muy buena, la carne, todo estaba súper rico, las salsas, las verduras, me encantó. Y el mesero, súper atento. Yo eso iba a mencionar también. El postre, mención honorífica, está Sí, muy delicioso. delicioso, De verdad, Pídanlo. yo creo que los cortes de carne están buenos, la verdad están muy ricos, pero el postre a mí me sorprendió, así dije, wow. Sí, Chabolín de que ya Qué no bárbaro. quería y de repente agarró su cucharita y empezó a comerle. Sí, y el mesero igual. Es que miren, eso también, el tema del servicio en un hotel ya 5 diamantes, pues sí, ya es otra cosa. Nuestro mesero Samuel, 10 de 10. Increíble, o sea. Ya por ejemplo, yo estuve tomando hoy naranjada natural y pues ya veía que ya me la había terminado sin que yo tuviera que decirle, ya me llevaba otro. Cuando ya estaban cerrando la barra, llega y me dice, mira, te traje otro porque ya están cerrando, por si se te antoja, por si no, aquí está. O sea, son esos detallitos que hacen que tu experiencia pues sea mucho más increíble, la gente súper cálida, hace sentirte en casa, como siempre lo ha dicho Xcaret, siempre te hace sentir mejor que en casa, yo creo. Ya ni yo le sirvo tanto a Chabolín. Es por allá, bebé. Pero Ay. sí, esas son las diferencias pues de ya pagar por un hotel 5 diamantes. Aquí muy difícilmente van a encontrarse con problemas de servicio o con, pues vaya que los traten mal, ¿no? Y bien, bebé, pues ¿qué toca ahora? Pues a seguir divirtiéndonos, la noche es joven, nosotros más jóvenes todavía, entonces a darle. Bruce. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Muy buenos días, ¿cómo están? Ay, ¿qué les podemos decir? Los actualizamos. Miren, ayer en la noche salimos de las cuevas ya bien tarde, como vieron, pues fuimos de los últimos en cenar y los últimos de irnos también. Sí. Y después nos lanzamos justo aquí, a los faroles, nada más que ahorita pues es de día.
Está bien padre, la verdad. Es como una cantina antro, los dos combinados, a diferencia de Xcaret Arte, que sí tienen el antro, que es deseo, y la cantina VIP, que pues es la cantina para tomar un poco más relax. Aquí los combinaron hasta, si mal no recuerdo, hasta las 11 es así como cantina relax, y a partir de las 11 empieza la fiesta. Y ayer había muy buen ambiente, el DJ y la música. Justo llegamos cuando había como todavía música así mexicana, de esas cumbias para bailar, y toda la gente bailando en las mesas. La verdad estaba llenísimo, la mesa Sí. estaba muy buena. Pero nosotros estábamos bien cansados y estábamos, bueno, al menos yo sí estaba ya cabeceando. Sí, se andaba durmiendo Y- con la música a todo volumen y Imagínense. Y sí traía ganas de bailar, pero pues ni Y aún modo. así, es que salimos de cenar como a las 11:30, salimos de aquí como a las 12:30, ya era tarde. Sí, y pues ya nos fuimos a dormir y ya ni las buenas noches les dijimos, qué pena. Caímos. Y ahorita ya nos despertamos, que por cierto, es muy difícil despertarte aquí en los hostales Xcaret porque sus camas son deliciosas, las cortinas también, entonces, pues sí, te dan ganas de quedarte en la cama un buen rato. Hay mucha gente. Ya. Y ahorita, pues ya saben, su tío Chabolín que siempre, no amor, es para acá. No, Yo es le que dije se- desde temprano. queremos ir al restaurante Bio a desayunar, pero yo juraba que estaba entre la selva y Natalia, no, está en la playa. No, amor, está en la selva. Y pues Llegamos no. hasta el área de los niños, donde están los parques acuáticos y todo, y ahí fue donde entendió que no era, hasta que una señorita le dijo, no, es por allá, en la playa. Ya saben, típica escena de matrimonio. Pregunta, no, yo sé dónde. Pregunta. Está bien, ya pregunto. Si es en la playa, te lo dije. Así fue, de verdad. Y entonces pues ahí vamos para la playa. Al Bio. Y sí, efectivamente, cuando estuvimos en Hotel Xcaret Arte, que nos cruzamos para México, estaba ahí entre las caletas, muy bonito y muy recomendado igual para desayunar. Entonces nos vamos a llevar a desayunar a ese restaurante para que vean qué tal. Ya estamos aquí en nuestra mesa en Bio, ya vimos el menú y la verdad todo se nos antojó. No les habíamos dicho, pero bueno, Bio es un restaurante de comida vegana, pero desde que probamos el jugo a mí me encantó el smoothie que me pedí de berries y fresa, delicioso. Y aquí pues tienen un buen tipo de bowls de frutas, tienen hotcakes veganos, chilaquiles, molletes, avocado toast, quesadillas, huevo de tofu. Bueno, tenían demasiadas cosas, todo se veía delicioso. Ya nos pedimos ahorita nosotros 2 platillos cada uno para probar y se los vamos a enseñar cuando nos lleguen. Este restaurante está padrísimo, es como el que fuimos ayer de las cuevas, nada más que ahora para desayunos y pues con toda la onda vegana. Pero tenemos, miren, lista a las caletitas, a los pececitos, a la agüita, lo cual eso está padrísimo. Y aparte pues muy relajante. Los horarios de este restaurante en que operas de 7 de la mañana hasta 12 del día. No necesitan reservación, nada más llegan. Si les toca esperar como a nosotros, hay unas barras donde pueden ir a pedirse unos jugos. Y pues nada, vamos a esperar a que llegue nuestra comida, ya ordenamos. Y pues hoy me siento fit. Yo nunca como cosas veganas, pero pues hoy está bien. Ya llegaron nuestros platillos y todo huele y se ve súper rico, la presentación súper bonita. Vean, estos son unos hotcakes veganos con fruta y traen aquí como una Nutella vegana también. Ay no, se ve delicioso. Como de frutos rojos y chocolate. Oh, rayos. Ostras. Qué delicia. Luego de ese lado está el bowl aquí de manzana con canela y cacao, que también fue el que más me recomendaron y se ve súper, súper bueno. Y enfrente lo de Chabolín. Yo por mi parte siempre soy mucho menos fit que Natalia, así que yo me pedí 3 quesadillas, miren nomás, de diferentes cosas veganas, no me acuerdo, pero Rajas, tinga de yaca, tinga de yaca y ¿qué más? flor de calabaza. Flor de calabaza, ahí está. Gracias, mi amor. Y unos chilaquiles de salsa verde también veganos, miren, con su salia. Y pues nuestra bebida de Moras con fresa moras y con leche fresa de... pistache. No, no es de la India. Ay, no. Perdón, lo vegano. No se acuerda de nada. Ahí está. A comer.
salimos del restaurante El Bio corriendo, literalmente corriendo, porque nosotros entramos a desayunar como a las 11:30 de la mañana y el checkout pues es a las 12 y nos sirvieron más o menos a las 12. 12 en punto nos sirven el desayuno. Entonces, pues ni modo, tuvimos que comer súper en friega, pero está increíblemente delicioso el restaurante, de verdad. Para ser vegano, increíble, en serio. Y pues aparte, estaban platicando el mesero que no solamente es vegano en la mañana, sino todo el día, también abre al mediodía y hay tacos de pastor veganos, hamburguesas veganas, pizzas veganas, entonces postres veganos, también tienes razón. Así que si ustedes son veganos y quieren venir aquí a Hotel Xcaret, pues no tienen ningún problema, el restaurante está buenísimo, súper recomendado, vale mucho la pena. Estamos ahora en la alberca principal del hotel, que es la que está justo donde está Casa Tierra, que es la alberca más grande, la más bonita y la que tiene una vista panorámica al mar preciosa, me encanta. Y justo ahorita está súper tranquila, casi no hay gente como para meterse, disfrutar un ratito. Al fondo está Trajinera y también el pool bar, que es uno de los más grandes. Y pues la vista preciosa al mar como para disfrutar aquí un ratito y quedarse a relajarse en sus vacaciones. Vean ustedes mismos. Oiga, no les habíamos comentado también, pero cuando hicimos la reservación, es que reservamos hace un montón de tiempo, que por cierto, nosotros les vamos a pasar un tip. Si quieren realmente reservar este hotel a un super precio, lo mejor es hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Miren, quizás no les deberíamos de decir esto, pero los hoteles de Xcaret específicamente, ellos siempre van mucho más adelantados que los demás hoteles. Entonces, Hotel Xcaret, por ejemplo, ahorita estamos en 2022, ellos ya tienen vendido todo 2022, ya están todas las habitaciones vendidas. Por tanto, ellos sacan promociones hasta para 2023. Entonces, si ustedes realmente quieren agarrar un muy buen precio para venir a conocer uno de los hoteles de Xcaret, reserven con más o menos un año de anticipación, todavía 8 meses, máximo 6 meses de anticipación para agarrar una muy buena tarifa. De lo contrario, van a pagar precios que están mucho más altos porque el hotel ya está lleno. Entonces, bueno, nosotros, les comentaba, reservamos este hotel con más o menos un año de anticipación. Agarramos una super promoción y lo reservamos. Y la ventaja de que también reserven con anticipación es que pueden ir pagando poco a poco. No se les hace tanto porque pues si quieren venir 5 noches, una semana y quizás la cantidad sí es un poquito elevada, pero con promoción pues pueden ir pagando mensual, quincenalmente, como hicimos nosotros. Y ya cuando llegan la fecha ni lo sintieron y ya van a estar aquí disfrutando y sin preocuparse por tener que desembolsar todo en el momento. Eso es muy bueno, la verdad, lo recomendamos mucho. Exactamente. Este año, por ejemplo, salió una promoción a principios de este año, no estoy seguro de si sigue vigente. Si sí, aquí se los vamos a poner. De todas formas, al final del video les vamos a compartir una promo por si quieren venir a conocer el hotel. Pero nos llegó a la agencia de viajes una promoción de 1997 para diciembre de 2022, pero fíjense, nos llegó en enero, o sea, con 11 meses de anticipación. Entonces es lo que les digo, si quieren realmente aprovechar un buen precio, tienen que reservar con anticipación. Aquí les vamos a dejar igual todos nuestros datos de la agencia de viajes para que nos contacten. La verdad que nosotros les vamos a ayudar a encontrar no solamente la mejor tarifa, sino también las mejores fechas y que todo sea súper cómodo para ustedes y para su familia y puedan venir a disfrutar de esta chulada de hoteles que nosotros, pues vaya, encantados de ayudarles a compartir esta maravilla con el mundo. Sí, porque además de que conocemos los hoteles, hemos ya vivido la experiencia y sabemos que no se van a arrepentir, que no van a tener quejas. Realmente todo aquí está padrísimo, el servicio, la atención, la comida, las instalaciones. Cada que venimos nos las pasamos mejor, entonces siempre buscamos que también ustedes puedan hacerlo y venir a disfrutar. Nos encanta igual poder encontrarnos a varios que nos saluden y que nos digan que se la están pasando padrísimo. Eso igual, bueno, es increíble. Eso es padrísimo. Y bueno, lo que les quería decir es que como reservamos con tanto tiempo de anticipación, pues nos dijimos, pues sí, del 12 al 13 de febrero. ¿Y qué creen? Justo las fechas del fin de semana del Super Bowl. Entonces, pues ni modo ahorita para que valoren mi esfuerzo. Yo no estoy viendo el Super Bowl por estarles mostrando muy sufridamente. Aparte, el niño no está viendo el Super Bowl, pero además, si son fanáticos, en el Teatro del Río lo van a proyectar hoy. Hoy no hay show porque hoy van a poner el partido ahí en los faroles y en el Teatro del Río. Entonces, tampoco se preocupen, pueden disfrutar sus vacaciones y ver eso.
aquí disfrutando de las caletitas. Está súper rica, el agua un poco fría, pero súper tranquilito. Aquí escuchando las cascadas. 10 de 10 aquí. En efecto, ya llevamos un rato aquí en las caletas sacando unas fotos bien bonitas. Y pues este es el plan del día de hoy, disfrutar. Hoy queremos hacer las caletas. ¿Qué más, bebé? Ven. Platícales, ¿qué más vamos a hacer hoy? Pues comer en un restaurante diferente. Y pues sí, disfrutar todo lo que hay en el hotel. En efecto, disfrutar todo lo que hay en el hotel. Esa sería la definición de lo que vamos a hacer el día de hoy. Chance y hoy hacemos también kayaks y paddleboard. Ah, es cierto, olvidaba. Si tenemos energía. Olvidaba, sí, vamos a hacerlo. A mí me encantan estas caletitas, están increíbles, súper relajantes. Y aparte, aquí hay unas partes en México donde no tienes que ponerte chaleco para entrar. Es como si estuvieras nada más así en la playa. En la orilla. En la orilla, pero sin olas, entonces súper deli. Pues ya nos retiramos de las caletas, no saben qué cosa tan deliciosa y refrescante. Sí se siente bien frío una vez que estás entrando, pero también una vez que ya estás adentro, ya súper a gusto, se disfruta bastante. Y ahorita como está súper soleado, vamos a aprovechar para levantar el dron. Ahora, yo sé, luego ustedes nos preguntan cómo está ese tema de los drones. Miren, aquí en Hotel Xcaret es necesario sacar un permiso. Mandan un correo, les van a mandar un como formato donde ustedes lo llenan con todas las especificaciones de su dron, de su licencia si es que tienen, qué tamaño de dron tienen, y ya con eso pues ya no tienen ningún problema. Importante, si quieren volar su dron, pues que llenen su formatito. Y pues nada, vamos a sacar unas buenas tomas, unas buenas fotos y ahorita les platicamos qué tal está. Ya por fin se compuso el día, yo tenía mucho miedo en la mañana, pero no, ahora ya está todo hermosísimo. Volvimos a la playa, ahora con mucho más sol y mucho más bonito el día. ¿Y qué tal, amor? No, hoy los colores del mar están preciosos. Sigue un poco picado el mar, o sea, sigue en bandera roja que no te puedes meter, pero está el azul turquesa así del Caribe mexicano. Súper, súper bonito, me encantó cómo se ve hoy. En efecto, les voy a mostrar porque está impresionante, vean. ¡Woo! Ya terminamos de grabar con el dron. Muy bonitas tomas, la verdad es que les hicimos y unas fotos preciosas. Y tuvimos suerte porque justo apenas terminamos de grabar con el dron, se vino una super nube color negra que de hecho creo que por ahí se puede ver. Pero bueno, lo bueno es que solo es una nube, se ve bastante despejado aún. ¿Y ahora qué vamos a hacer, amor? Ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Ejercicio. Vamos a subir al cerro porque ya se despejó, se ve muy lindo y queremos apreciar desde arriba como siempre las vistas maravillosas del hotel. Ejercicio. No nos tocó cardio el día de hoy, miren, nos va a tirar para un cochecito. Yo que quería hacer ejercicio, pero pues bueno. Oigan, no saben qué parote es el cochecito, No manches, sí, la última vez cuando estuvimos en Hotel Xcaret Arte nos la aventamos, pues ahora sí que subiendo a pie, cardio y llegamos, yo llegué muerto. Imagínense, y eso que no fumo, ¿verdad? Ay, aparte el camión, el recorrido estuvo súper deli con la brisa y pues vas viendo México Arte, entonces está bien padre, vas apreciando los dos hoteles y el color del mar Caribe, que hoy el mar está precioso.
Increíble, ¿eh? Mucho viento igual, pero rico. Refrescante. Vamos a mostrarles ahorita cómo se ven los colores del mar desde aquí, que es algo impresionante. ¿Qué tal ese mar, eh? Impresionante los colores, ¿no? Y miren, también aquí en el Cerro Espiral, hasta lo más alto de del cerro, está esta capilla que se llama Capilla de Todos los Ángeles. Y si ustedes están interesados en casarse, aquí lo pueden hacer sin ningún problema. Y si son muy católicos y vienen a hospedarse a cualquiera de los 2 hoteles de Xcaret que están por aquí, aquí pueden tomar misa los domingos también. Y vale la pena que vengan a conocerla también, está súper bonita por dentro. Y pues si tienen oportunidad, no pierdan venir aquí, ya sea subiendo, hay también elevadores, o si se encuentran un cochecito para que puedan venir y no se cansen tanto, vale la pena 100%. Totalmente, las vistas del mar son increíbles desde aquí y además tienen una vista panorámica tanto de Hotel Xcaret Arte como de Hotel Xcaret México. Pues bueno, ya estuvimos disfrutando en la alberca, estuvo súper rico, tomamos unas bebidas y estuvimos ahí disfrutando del solecito con la vista del mar. Y ahora venimos a comer al restaurante que está en la playa, que se llama Las Playas, que también está abierto para lunch. Es a la carta y pues ya nos pedimos unas bebidas y ahorita vamos a ver el menú para ver qué ordenamos para comer, pero todo se ve súper rico. Ok, ya nos trajeron, miren, las bebidas y esta es la bebida insignia de aquí de este restaurante llamado Las Playas. Ahorita se las voy a mostrar, pero la vamos a probar. Se llama Viento esta bebida. Pero sabe a mezcal. Miren el guacamolón que nos trajeron. La entrada de guacamole con sirloin. Cabe en tu boca. Vamos a ver si está bueno. Quiero. Ya nos llegó nuestra siguiente parte de la comida. Pedimos una tostada de langosta a la diabla que se ve súper rica, súper llena de langosta. Vean eso. Vamos a probarla. Ay, está caliente. Está rico. Igual ya nos llegaron estos tacos de chicharrón con pulpo que se ven increíblemente deliciosos. Limoncín. ¿Y con qué? Ponle limoncito. Ah, limoncín. ¡Ay, quiero! Bueno, seguimos aquí en la degustación deliciosa en Las Playas. Ya nos llegó el plato fuerte. Pedimos una hamburguesa de sirloin, ¿verdad? Que se ve súper grande, súper rica, vean. Muy apetecible. Y pedimos una rachera porque queríamos cosquillitas barbecue, pero ya se acabaron por hoy. Está chiquita, la verdad. Me esperaba más, pero bueno, vamos a probarla. De igual manera, volvimos a pedir otros tacos de pulpo con chicharrón porque nos enamoraron. Entonces, ahorita llegan también. Es que no saben, los tacos de verdad de pulpo con chicharrón son una grosería totalmente. Es de las cosas más ricas que yo he probado en los parques y en especial en los hoteles de Xcaret. De las cosas más ricas en Occidente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, de verdad que en cuanto lo mordimos no podíamos parar, o sea, de lo rico que estaban. El sabor con limón y salsita, quiero otro. Pues ya terminó nuestra comida en el restaurante Las Playas. La verdad es que he de confesar que ha sido de mis restaurantes favoritos aquí en el hotel, ¿eh? Oye, estamos grabando un video, ¿nos das chance? No, muy rico restaurante, la verdad, me encantó. Los tacos de pulpo con chicharrón. Huérfanos. Uy, no saben qué cosa tan deliciosa. Un 10 de 10, la bebida de la casa estaba bien fuerte. No me la pude terminar porque pues no. Pero todo lo demás riquísimo. Lo único que sí nos decepcionó un poquito, ¿qué fue? Pues fue la rachera. Aparte, queríamos las costillitas, entonces la rachera fue como
la otra opción. Pero la verdad la rachera estaba súper chiquita y súper seca. Se me hizo muy raro para hacer Hotel Xcaret. Yo creo ya era como su último pedazo de rachera y se les quemó en la parrilla. Pero de ahí en fuera todo lo demás súper rico. Los comimos todo. La hamburguesa muy buena, bien cocida la carne, en buen término. La entrada también, la tostada también, pero los tacos de pulpo son los protagonistas de lo más rico que hemos podido comer en los hoteles Xcaret en general, que tuvimos que repetir y ay no, así nos llegó y todavía recuerdo el sabor, estuvo delicioso. El postre también me gustó mucho, ligerito pero muy bueno. Es muy muy buena opción, está abierto para desayuno, para lunch y en las noches se vuelve internacional mediterráneo, entonces si tienen oportunidad también vayan a comer a ese restaurante. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues como ya el día de hoy salimos del hotel, ya queremos estar relajados y prepararnos para el rato agarrar carretera de vuelta a casa y nos venimos aquí a las Caletitas, que por cierto no sabíamos, pero cierran a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde se van los salvavidas, o sea, es la palabra. Ya no hay kayak, y ya no hay kayak, ya no hay puedes nada, meter, ni ¿no? nada. Pero pues miren, como ya no hay nadie, porque ya todo el mundo se está arreglando para sus cenas o está comiendo, o los borrachos que siguen en la alberca que cierra a las 8, pues ya no hay nadie aquí, nos queda súper a gusto. Chequen esto. Ay, mira. Muy bien, pues tristemente ha llegado la hora de nosotros retirarnos de este paraíso que es Hotel Xcaret México. Estuvimos ahí en los camastritos de las Caletitas, no saben qué cosa tan más deliciosa y a gusto. Yo me puse mis audífonos, estuve editando fotos, Natalia estuvo leyendo, ¿qué más dure? Sí, estuvo súper deli, aparte a las 6 de la tarde cierran las Caletitas, entonces ya no había tanto ruido en esa parte, como muy privado, nos pusimos a leer, escuchar música, muy relajante, ya hasta nos estábamos empezando a dormir porque no nos queríamos ir, pero pues llegó el momento de retirarnos, la pasamos padrísimo, como siempre cada vez que venimos a estos hoteles nos gustan más, encantados con todo, nos encantó la comida, les recomendamos mucho que vayan a probar esos tacos de pulpo, no los olviden, por favor. Esos tacos de pulpo Ay, son no, una grosería, de son verdad. una delicia. Yo creo de las comidas más deliciosas que yo he comido en los resorts de Xcaret, impresionantemente deliciosos. Y pues bueno, ya para terminar, nuestros últimos tips, nuestras últimas recomendaciones para cuando vayan a venir a estos hoteles. Muy importante y número uno, dedíquenle tiempo al hotel. No sé si ya les hemos platicado o no, pero bueno, lo platicamos en el otro video. Estos hoteles son All Fun Inclusive y All Fun Inclusive quiere decir que les incluye todo. Y cuando me refiero a todo, es todo, de verdad. Ustedes, por ejemplo, si vienen de otras partes de la República o de otras partes del mundo, ya desde el aeropuerto los recoge el hotel en un camioncito y tienen la transportación incluida del hotel, del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Ya llegando al hotel, ¿qué más tienen incluido, amor? Pues tienen incluido toda la oferta gastronómica y bebidas de excelente calidad que les estuvimos mostrando y además todo grupo y todos los parques del grupo Xcaret están incluidos dentro de ya su paquete, o sea, tienen atracciones, los parques Xcaret, Explore, Xel-Há, también pueden conocer Chichén, Tulum, cenotes y además ahora se incorpora el nuevo barco, el nuevo ferry que inauguraron hace poquito, que es Shailin, donde ya también tienen incluido Isla Mujeres, o sea, ya pueden conocer toda la maravilla que ofrece el Riviera Maya y Cancún, el destino, hospedándose aquí. Y pues como dice Chabolín, también pueden conocer los parques, disfrutarlos, pero también vale la pena que un día lo dediquen a estar aquí, mínimo, disfrutar de las caletas, el río, comer, pues todo lo vale, todo se disfruta, pero pues si su plan es venirse una semana, sin duda en Hotel Xcaret la van a tener toda bien organizada y toda completa para que no descansen y a la vez descansen y disfruten. Aquí no se van a aburrir, no. Definitivamente no se van a aburrir. Y bueno, como ya más o menos les hayamos comentado en la alberca, si ustedes de verdad quieren agarrar una muy buena tarifa para venir a conocer y disfrutar de este hotel, lo más recomendable es que lo hagan con anticipación. Ya más o menos les habíamos platicado, estos hoteles los venden con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, ahora que estamos en 2022, ya está casi todo 2022 vendido. Entonces, si quieren reservar para este año, les va a salir mucho más caro a que si quieren reservar para el año 2023. Entonces, nosotros lo
lo que hacemos en la agencia es que a través de nuestros socios comerciales nos mandan las tarifas por anticipación y nosotros las ponemos a su disposición. Aquí en la descripción de este video les vamos a poner las promociones que tenemos ahorita vigentes. De todas formas, en nuestra página web siempre tenemos todas las promos para los hoteles de Xcaret y nuestro equipo ahí les ayuda también a hacerles su cotización para cuando ustedes quieran venir. ¿Y qué más les hacemos? ¿Un plan de pagos? Platica. Sí, les hacemos un plan de pagos, les damos tips, les organizamos, quizás si no puedan venir tanto tiempo, pues les damos opciones donde puedan conocer algunos parques, disfrutar el hotel y que su estancia sea completa y pues valga la pena al 100%. Además, este hotel a mí en lo personal me encanta y qué mejor que ustedes vengan y lo disfruten también. En efecto, sí, yo creo que esto es un hotel que todo el mundo debería conocer al menos una vez en su vida. Y pues nada, nosotros la verdad es que nos la hemos pasado increíble, disfrutamos mucho nuestra celebración del Día del Amor. Venimos bien enamorados y nos vamos más. Y nos vamos más enamorados. Esperamos que de verdad se la hayan pasado bien con nosotros. Si les gustó el video, suscríbanse, dennos likes, eso nos motiva mucho a seguirles creando preciosos videos como este. Y ya saben, pues reserven, ahí están, les ponemos toda nuestra agencia a su disposición. Nos gusta apapacharlos, consentirlos. Así que pues nada, les mandamos un beso, un abrazo, bebé. Nos vemos muy pronto en el próximo video.